Doctor Félix Francisco Navarro Quintero. Lo que habíamos visto en el módulo anterior tenía relación con las autoridades que son responsables de un acto de autoridad. Vamos a retomar ese concepto para refrescar nuestra memoria. Tenemos entonces las autoridades responsables. Estas autoridades responsables podían ser del orden decíamos del poder ejecutivo y pusimos unos ejemplos que eran el de las juntas laborales, el del Ministerio Público, el de Secretaría de Movilidad en el caso de lo que conocemos como el Torito. Teníamos también otra autoridad que puede ser responsable de sus actos, de la acción o de la omisión, o de dejar de hacer algo que constitucionalmente tenía el deber obligado de tutelar. Y cuando digo tutelar, vamos a entenderlo como salvaguardar, cuidar un derecho. Poder legislativo. En este poder legislativo vamos a irnos en contra de leyes que estén emitiéndose y que nos estén perjudicando. Otro ejemplo de esto lo era cuando se empezó el tema de los impuestos que se iba a dar a personas físicas con actividad empresarial, pequeños negocios, es decir, micro y pequeñas empresas, entre otros, impuestos especiales que estaban contenidos en una legislación y que entonces los empresarios se fueron a amparar en relación a ese acto del cual era responsable una cámara de legisladores, pudiendo ser la de los legisladores, digamos, jóvenes y la de los legisladores viejos, como solía ser antes, diputados y senadores, la Cámara de los Viejos. En este caso, tendríamos al Poder Legislativo también como una autoridad responsable de actos de acción o de omisión a los cuales o contra los cuales podemos solicitar un amparo. Con el que más vamos a estar relacionados y que también es del que hemos tomado el decir que el actor es el quejoso en el primer módulo y que el demandado lo será en el amparo como tercero interesado, es propiamente del Poder Judicial, en donde un juez o un magistrado o tres magistrados van a emitir un acto de autoridad que puede ser un acuerdo de trámite entre el trámite del mismo juicio, una sentencia interlocutoria que tiene relación con un incidente que vimos que es un juicio pequeño en otro juicio grandote contenido en el mismo, y una sentencia de fondo. La sentencia de fondo es donde se va a abordar justamente el problema que se está planteando por la parte actora y por la parte demandada en su escrito inicial y en su escrito de contestación, mismo que integra la controversia o la litis. Esa sentencia de fondo, esa sentencia interlocutoria o ese acuerdo de trámite pueden llegar a violentar los derechos humanos que se tienen garantizados a nivel internacional para todo ciudadano, para toda persona. Veamos entonces ya de lleno cómo es que se integra las partes del juicio de amparo.
Para esto voy a hacer un ejemplo que va a retomar lo de los 3 primeros módulos y nos va a ayudar a que podamos aterrizar el concepto del amparo. Vamos a iniciar con un ejemplo de algo que suceda en casa. Pero también en este ejemplo que haremos con una situación cotidiana de casa, vamos a poner con tinta azul cuál sería su equivalente procesal. En juicio. Esto a propósito de un amparo que se tramita en contra del Poder Judicial. Con tinta negra voy a escribir lo que es de casa. Resulta que en casa tenemos a un juez que es la mamá. Pero también tenemos a las partes que sería el hijo 1 contra el hijo 2. En este caso, en juicio tendríamos al actor y al demandado. Resulta que en casa el hijo 1 recibe un golpe del hijo 2. Este hijo 1 informa del golpe. A la mamá va y entonces se va a quejar del golpe del hermano número 2 y la mamá lo que hace es hablarle. La mamá aquí le habla, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí de este lado. La mamá lo que hace es hablarle al hijo 2. En el caso del juez, va a emplazar al demandado. Y entonces la mamá le habla al hijo 2 y va el hijo 2 y le dice, mamá, yo no le pegué al hijo 1. Entonces va a negar pegarle al hijo 1 e incluso dice que le rayó el cuaderno. Niega que le pegó al hijo 1 y dice que le rayó el cuaderno. En el caso del juez sería el demandado quien va a hacer un escrito de contestación de demanda. Luego de que niega pegarle, la mamá entonces que los está escuchando a hijo 1 e hijo 2 va a observar si realmente hay un golpe en el hijo 1. Entonces le va a decir al hijo 1, ¿dónde te pegó? Y el hijo 1 le dice, en la cabeza señala una parte anatómica del cuerpo donde hay un hematoma, un chichón. Y entonces la mamá está observando esta lesión
que no por eso quiere decir que se le haya causado el hijo 2, pero que ya comienza a incorporar diversas pruebas para saber si realmente le pegó. Eso va a estar, el hecho de las pruebas, contenido en el escrito inicial de demanda, que va a probar el dicho del actor. Además, el hijo 1, por el golpe, hace que la mamá lo lleve a este hijo 1 con el médico para que le revise el chichón. El médico le dice a esta mamá que la hace de juez y el médico que la va a hacer de un perito en medicina legal en un procedimiento judicial, que ese chichón no pudo haber sido autoinfligido, no se lo pudo haber hecho él solo y que se lo hizo con un bat de béisbol de plástico. Entonces, le muestra este hijo 1 el bat de béisbol que utilizó el hijo 2. Hasta ese momento, entonces todo va coincidiendo con el dicho del hijo 1 que le dijo a mamá, que le informa a mamá que el hijo 2 lo golpeó en la cabeza. En el desahogo de las pruebas es donde todo esto por parte del actor se va a estar valorando por el juez en un momento final. Mientras tanto, le dice al hijo 2 que por qué le pegó y vimos que niega pegarle y él dice que le rayó el cuaderno. Por tanto, el hijo 2 va y le muestra el cuaderno a mamá y se da cuenta de que en efecto la tarea está rayada y en ese orden de ideas, pues la mamá lo que busca es el objeto con el que se rayó ese cuaderno, porque el hijo 2 en ese momento aduce que él ni siquiera tiene una pluma de color verde y que la pluma de color verde pertenece al hijo 1. Todo esto hace que se comiencen a también desahogar las pruebas en un proceso judicial de las que ofrece el demandado. Bajo esa lógica, una vez que ya se desahogaron todas estas pruebas, lo que hace entonces la mamá es castigar a quien la mamá ha considerado que es la persona que fue el causante y quien se excedió, por ejemplo, en la reacción. En el caso de lo jurisdiccional, estaríamos hablando de la sentencia. En el caso del castigo, va a resultar que la mamá le dice, en este caso, al hijo 2 que se excedió en la reacción de haber tomado el bat y haber hecho justicia por su propia mano, porque nadie puede hacerse justicia por su propia mano. Le debió de haber avisado a la mamá y no lo hizo, y él agarra el bat y le pega y por eso es castigado. Al niño lo castiga la mamá entonces sin comida por un día. Lo castiga sin comida por un día. En el caso de la sentencia, puede haber un castigo, puede haber una orden, que es ilegal, pudiendo ser inconstitucional o pudiendo ser inconvencional. Después veremos qué es eso de inconvencional. Por lo pronto, lo que va a suceder es
que existe algo que se llama principio de definitividad, que hace que nosotros agotemos todas las instancias antes de ir a interponer un juicio de amparo. Por eso empezamos por este ejemplo. Vamos a observar ahora qué pasa después. Vamos a suponer que la mamá fue la primera instancia a la que el hijo 1 y hijo 2 se acercaron para someterse a su potestad, para someterse a ese, entre comillas, arbitraje y después castigo. Existe entonces una segunda instancia. Por lo general, cuando la mamá castiga o niega un permiso, nos vamos con papá. La segunda instancia es papá. Esto, desde luego, puede ser al revés, dependiendo con quién hayamos ido primero en casa, en un ejemplo de casa. Pero estrictamente vamos a decir que para mamá es primera instancia y papá es segunda instancia para no confundirnos. En el caso de un juicio, la segunda instancia ya no es el juez ni el juzgado, sino que es el Supremo Tribunal de Justicia. También se puede conocer como Tribunal Supremo de Justicia del Estado. Aquí, en lugar de que esté papá, van a estar unos magistrados. Entonces, va este hijo y se está quejando con papá de que ese castigo ni siquiera está contemplado en las reglas que papá y mamá tienen en casa. Es decir, no existe un soporte, un fundamento para que se pueda castigar sin comer todo un día. Por tanto, el papá va a escuchar en este caso al hijo 2 que acá sería la parte apelante. Está apelando en contra de una autoridad. Aquí estaría apelando el hijo 2 a la decisión que toma mamá. Y esto continúa hasta que papá, en algo que en lugar de expediente, acá en el juzgado le vamos a conocer como toca de apelación, ya lo habíamos hablado, papá lo que hace es revisar ese castigo y por lo general lo que hace papá es confirmar el castigo, decir que está bien mamá, que mamá no se equivocó. Los magistrados por lo general también confirman la sentencia. En este caso, entonces, lo que va a suceder es, ahora sí, ya que yo fui con papá, ya no hay más instancias en casa. Ya no puedo apelar a nadie más. Tengo que irme de casa a otra casa. A un lugar
que sé que jerárquicamente estará por encima, ya no en cuanto a lo que se probó, no se probó, sino en el caso de la constitucionalidad del acto. Porque nuestra ley suprema, la Constitución, prohíbe que se realicen actos que no deriven de una ley. Es decir, que no estén fundamentados en alguna ley. Y en casa vimos que en este ejemplo jamás se había puesto mamá y papá de acuerdo para hacer las reglas, porque mamá y papá en las casas de todos nosotros, pues suelen ser legisladores, ejecutivos y judiciales. Entonces ellos hacen la ley también y no había existido una ley que fuera encausada a que por pegarle con un bat se podía castigar con falta de alimento todo un día. En una sentencia de segunda instancia, estos magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado están emitiendo una sentencia confirmando lo que dice el juez de un aspecto que la ley no reconoce. Entonces, lo que sucede ahora es a quién le hacen caso papá y mamá. ¿A quién le hacen caso papá y mamá? Los padres alguna vez fueron niños, alguna vez fuimos niños y tenemos papás. Y nuestros papás todavía, aunque seamos unos adultos ya e independientes, ejercen un nivel de influencia superior. Y por eso, este niño, que ahora es nieto, va a ir con los papás de los papás, con sus abuelos. Por lo general, tenemos al abuelo materno, a la abuela materna y a la abuela paterna. Algunos de nosotros no somos lo suficientemente afortunados para contar con el abuelo paterno también, y otros tantos tienen este común denominador de que tienen 3 abuelos. Este niño entonces va con estos 3 abuelos y lo que sucede es que ante estos 3 abuelos, que voy yo a estos 3 abuelos llamarles los abuelos, que son 3, va a ir el hijo 2. Recuerden que el hijo 2 es el que se está quejando del castigo por haberle pegado al hijo 1 con un bat de plástico y hacerle un chichón. Y va a ir este hijo 2 a quejarse de las autoridades, que son mamá y papá, por el castigo que le pusieron, que en ningún momento se había reglamentado, no existe ninguna ley que se haya hecho familiar, y entonces se está quejando con los abuelos de que no hay ningún fundamento ni motivación, no hay un motivo para que le hayan puesto el castigo de no comer en todo un día. Sucede pues que cuando va el hijo 2 con los abuelos, generalmente tenemos a una personita que va a estar muy interesada en si los abuelos
le sostienen ese castigo o no se lo sostienen, y ese va a ser el hermano 1. Es decir, el hijo 1. Este hijo 1 está interesado en lo que los abuelos vayan a decir respecto del castigo de mamá y papá del hijo 2. En lo que es el juicio, los abuelos serán un tribunal colegiado de circuito. El 2 será la parte quejosa. Mamá y papá son la autoridad, que es la responsable del castigo del hijo 2 de dejarlo sin alimento por todo un día, sin que exista ningún fundamento legal ni regla que hayan fijado los padres previamente. El hijo 1 es interesado en que no se le conceda ningún tipo de dejar sin efectos el castigo. Pero como hay ya un interesado por acá, que sería la mamá y el papá, y tenemos otro interesado en ese juicio que es el hijo 2, pues entonces este va a ser el tercero interesado. Tercero interesado en lo que suceda en este juicio, que ahora sí es el juicio de amparo. Y en este caso, como fue con los abuelitos directamente, le vamos a llamar juicio de amparo directo. Así entonces, estos abuelos van a escuchar lo que tiene que decir el hijo, el quejoso, se queja y dice lo que hemos repetido incansablemente de que no hay fundamento, está violentando un derecho humano, de que todo lo que emita la autoridad debe ser fundamentado y motivado, y en este caso no existe una ley para hacerlo, simplemente se les ocurrió un castigo, se le ocurrió un castigo a mamá, y papá, para no tener problemas con mami, le dijo, lo siento hijo, tu mamá ya decidió. Entonces, nunca se estudió de fondo realmente si había un fundamento y un motivo legal para hacer eso. Ahora entonces, estos abuelos, al escuchar al hijo 2, pues también este hijo 2 le va a estar exponiendo las violaciones a sus derechos humanos mediante algo que se conoce como conceptos de violación. Para términos prácticos, los conceptos de violación en algunas ocasiones suelen ser análogos a los agravios. Eso es para quien guste estudiar un poco más a fondo el tema procesal, con los diferentes procesalistas y tratadistas del tema. Estos conceptos de violación que le hace saber a el tribunal colegiado de circuito a los abuelitos, pues los abuelitos van a valorarlo en el juicio natural, en el juicio de origen. El juicio que se originó fue con mamá, y después, cuando se apeló a la buena voluntad del papá de que le quitara ese castigo y que no se consiguió nada, que por lo contrario confirmó también, aunque le estaba causando un agravio a ese hijo 2 de dejarlo sin comida todo el día. Bien. Lo que sucede con el hijo 1, que es un tercero interesado en lo que sucede en ese juicio,
es que cuando escucha que el hijo 2 está alegando ese tema, ahora que fueron a casa de los abuelitos, que serían de juzgados del estado a juzgados federales, diferente casa, les va a decir este hijo 1, espérame, yo también quiero ser escuchado. Va a empezar a hacer alegatos, alegar. Esa persona es muy alegona y va y empieza alegue y todo el tiempo se la pasa alegando. Esos alegatos que le está haciendo a los abuelos, pues los abuelos tienen la facultad para ni oírlos. Ellos pueden decir, tus alegatos a mí no me importan, primero déjame ver si es cierto lo que me dice aquí el hijo 2, tu hermano, en sus conceptos de violación. Pero lo cierto es que ya se apersonó el hijo 1. Entonces este hijo 1 se apersona a ese juicio de amparo directo cuando no lo llaman, cuando no lo emplazan. Si no lo emplazan, él puede apersonarse si tiene interés en ese amparo. A grandes rasgos, entonces, vimos cómo es que se llega hasta el amparo, pero en el caso de un poder judicial. Entonces, como ya lo vimos, en el poder judicial, que es donde están jueces magistrados, se va al amparo, ya que en ese juicio de origen, en el juicio natural, en el juicio inicial, se le están violentando los derechos humanos a alguna de las partes. Estas partes pueden irse entonces al amparo con la autoridad federal. La autoridad federal. En el caso de la autoridad federal, tenemos dos grandes diferencias de amparos. Existe uno que es el amparo directo, que es cuando ya se dio este castigo al hijo, cuando ya se dictó una sentencia de fondo. Ya no hay más que pelear. Ya se fue y apeló a la buena voluntad del papá y el papá le dijo, no, confirmo lo que dice tu madre. Le queda otra a ese niño que ir con los abuelos, y los abuelos no revisan, estudian y analizan bien ese asunto. Por algo son 3. Para que los 3 decidan y voten. Y un abuelo, que es el que conoce primero del asunto, les va a ir a platicar a abuelo 2 y abuelo 3 mediante un proyecto de sentencia de amparo que les va a circular a cada una de estas 3 personas o 3 ponencias. Ponencia 1, ponencia 2, ponencia 3 de ese tribunal. Cada ponencia se va a turnar de a quién le están tocando esos amparos y va a proponer un proyecto. Un abuelo va a proponer un proyecto de que se declare inconstitucional ese castigo y se le ampare al hijo 2 para que la autoridad responsable, mamá y papá, se inhiban de dejarle ese castigo y en su lugar, con plena libertad, le dejen otro que sí esté regulado. En este caso, esos proyectos no necesariamente pueden llegar a ser aprobados. Si los otros 2 abuelitos, si los otros 2 magistrados no les gusta el sentido del proyecto, pueden, como se le conoce en el argot, mayoritear al amparo que hizo, al proyecto del amparo que hizo el primer abuelo y que salga una sentencia por mayoría de los votos de los abuelitos. Abuelo paterno y abuelo materno votaron en contra del proyecto de la abuela paterna. O viceversa.
Los abuelos maternos, abuela y abuelo maternos, se unen en contra, por decirlo en palabras burdas, de la abuela paterna, y entonces mayoritean el proyecto. El proyecto se aprueba por mayoría de votos o por unanimidad. El abuelo, que en este caso no quería que se sancionara con el castigo de que se le dejara de comer, se lo va a hacer saber a su nieto y le va a decir: hijo 2, yo me opuse a que te pusieran ese castigo que para mí es anticonstitucional, pero tus otros dos abuelitos votaron en contra de ese sentido y dijeron que sí es constitucional porque pues los padres pueden ponerle el castigo que ellos quieran, ¿no? En ese caso se le conoce como un voto particular de un magistrado. Hay otros casos en los cuales dice el magistrado, los otros dos magistrados, supongamos que aprueban que no se le castigue porque en efecto no hay ninguna regla que haya puesto mamá y papá para que se le castigue a ese hijo 2 con dejarlo sin comer. Y dicen, yo lo digo, primer abuelo, apoyo el proyecto, estoy con el proyecto de que no se le puede castigar así porque mamá nunca reglamentaron eso como manera de castigo. El otro dice, yo coincido exactamente con lo mismo. El otro dice, yo estoy de acuerdo en que no se le ponga el castigo, pero por otras razones, porque me parece que es inhumano, porque me parece que atenta en contra de la dignidad humana, etcétera, etcétera. Es decir, también coincide de fondo que no se le ponga el castigo, pero por otras razones, y a eso se le llama voto concurrente. No les parezca extraño que existan todos este tipo de matices en una sentencia. Los tres abuelos, para efectos de que no le estén poniendo el castigo al niño sistemáticamente, de que lo dejen sin comer a él o a otro niño, de que lo dejen sin comer, van a publicar en un libro que se va a publicar semana con semana, todos los criterios que ya han estado tomando cuando el nieto va hasta con los abuelos para que más bien los papá y mamá ya sepan el sentido que va a tener y los alcances que va a tener su acto de autoridad cuando llegue hasta con los abuelos. Hombre, si de inicio ya le dijeron a estos abuelos a los padres que no se le puede castigar sin alimento por un día, no se puede volver a hacer lo mismo con otro hijo. Este fue el hijo 2, pero si al hijo 1 le sucediera, el hijo 1 le diría, hey, papá y mamá, recuerden que ya hay un precedente. Recuerden que los abuelitos en un semanario judicial de la Federación, o sea, en un semanarito, en una revistita por semana, ya habían publicado que cada vez que se castigue sin comer, eso va a atentar contra los derechos fundamentales, por lo tanto, es inconstitucional y no se puede hacer. Y dirá papá y mamá, tienes toda la razón. Entonces te ponemos otro castigo. Pues sí, pero ya no será ese de dejarlo sin comer, porque ya hay precedentes. Ustedes recordarán que en el módulo anterior entramos a las páginas gubernamentales entre las cuales encontramos las sentencias en su versión pública. ¿Las sentencias de quién? De estos abuelitos. ¿En contra de quién? En contra de papá y mamá. Y hay otra página que se llama Semanario Judicial de la Federación, en donde ustedes van a encontrar algo que se le conoce como tesis. Puede ser confuso de repente si lo relacionamos con una tesis académica. Lo cierto es que son criterios que ya han sostenido los abuelitos para que a otros niños no se les esté haciendo lo mismo, castigando con lo mismo, que ya se vio que es inconstitucional. Por eso, cuando ustedes tengan un problema de derecho,
y quieren saber si es viable o no es viable demandar a una persona porque deliberadamente les está chocando su vehículo o por otras razones que tengan que ver con algo que sea quizás hasta cierto punto extraño, pueden ustedes ahí buscarlo tal como lo hacen con cualquier buscador de su preferencia como Google y con los mismos operadores, asteriscos, comillas. Y todo esto les va a permitir ver qué es lo que han opinado los abuelitos, qué es lo que ya han opinado nuestros tribunales colegiados o la Suprema Corte. Para el caso de la Suprema Corte, imaginen ustedes que existe una convención de abuelos y bisabuelos. Imaginen por un segundo que tienen ustedes también vivos a sus bisabuelos. Son los papás, la máxima de las máximas autoridades de los papás tuyos. Es la máxima de las máximas autoridades, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte conoce de estas violaciones constitucionales a los derechos humanos, vaya. Y algunas veces no te vas a los tribunales colegiados, o sea, a los abuelitos. Si tienes a los bisabuelos, vete con los bisabuelos. Habrá cosas que ellos sí puedan ver. Y también emiten sus criterios y también los publican y de esa forma garantizan que exista una uniformidad de criterios entre todos los demás. Entre la educación que dieron, por ejemplo, en el caso del niño, del hijo 1 y hijo 2, que sigan la misma línea de educación de los bisabuelos, abuelos, hijos y nietos. Que si el bisabuelo lo castigaba, no sé, con 1 hora de encierro en su cuarto, los abuelos castigaban a los hijos con 1 hora de encierro en su cuarto, los hijos castigan ahora a los nietos de sus abuelos con 1 hora de encierro en su cuarto. Ya hay varios precedentes, ya se sabe cómo hacerlo. Y tendemos como seres humanos a repetir este tipo de conductas que aprendimos en casa. Digamos que esas conductas que aprendimos en casa reiterativas son llamadas jurisprudencias. Estas conductas reiterativas, si vienen más allá de 5 generaciones, que en el caso de los juzgados, en el caso de un tema judicial sería 5 sentencias en el mismo sentido, se hablará de jurisprudencia. Una jurisprudencia cobra mayor valor que una sentencia aislada, que una sentencia de un tema que se discutió ese día, pero que no volvió a suceder después. Asimismo, si resulta ser que los abuelos paternos, porque aquí se están combinando muchas líneas familiares, muchos apellidos familiares. Resulta que abuelos paternos y abuelos maternos castigaban estos con 1 hora de encierro y estos otros con 2 horas de encierro. Ahí hay una contradicción entre los criterios de los abuelos que necesitan resolver los bisabuelos, y los bisabuelos son más. Los bisabuelos son más. No sé si alcanzamos a visualizarlo, pero nosotros tenemos papá y mamá, 4 abuelos. ¿Cuántos bisabuelos hay? La Suprema Corte se conforma de varios ministros de la Corte. A ellos no se les llama magistrados, se les llama ministros. Y ellos van a resolver en ese caso esta contradicción de los criterios que tienen los propios abuelos. Cuando escuchamos nosotros los noticieros en donde se dice ya Emilio Lozoya solicitó el amparo en contra de una orden de aprehensión, ya se solicitó el amparo en contra de una orden de cateo, realmente todavía no lo han sentenciado, todavía no le han puesto un castigo a este ciudadano. Cuando todavía el castigo no es definitivo, sino únicamente es una cuestión del trámite, también lo va a conocer la autoridad federal, pero a través de un amparo indirecto. A diferencia del amparo directo, que ya vimos que lo conocen los
tribunales colegiados de circuito. El amparo indirecto lo conocen los jueces, pero ojo, los jueces de distrito. No los jueces del fuero común. No juez común. Esta orden de cateo, esta orden de meterte al torito, la va a conocer un juez de distrito, porque es un trámite el que se está dando, se están metiendo ahí momentáneamente para cumplir una sanción administrativa. Hay entonces amparos que resuelven de fondo, que se conocen acá, y hay otros tantos que son de trámite que se resuelven acá. Es importante señalar que en cualquiera de los dos amparos, pero sobre todo en el amparo indirecto, se dan las pruebas periciales también. En el caso de cuando se deseaba monopolizar las telecomunicaciones y o en su caso el que se permitieran más concesiones para obtener mayores canales, más competencia de telefonía celular, etcétera, iban a un amparo directo en donde promovían prueba pericial para que unos expertos en redes y telecomunicaciones pudieran dar su opinión y que los magistrados escucharan a un experto en redes y telecomunicaciones para normar su criterio y emitir una sentencia informada y no nada más desde el derecho. En el caso de los amparos indirectos, acontece también lo mismo. Podemos encontrar pruebas periciales. Cuando yo me refiero a que no es un juez común, estamos hablando de que existen jueces que son autoridades estatales. Juez estatal, y estos jueces estatales están divididos por materia. En Ciudad Judicial del Estado de Jalisco encontramos jueces de materia civil, jueces de materia familiar, jueces de materia mercantil, y encontramos también presidentes que digamos que harían las veces de jueces en materia laboral, y podemos encontrar magistrados en materia administrativa, en materia agraria, y por acá, de los más comunes, pues el juez de materia penal. Estos que son solo algunos ejemplos de las materias donde podemos encontrar a una autoridad, un titular de un juzgado civil, por ejemplo. Ninguno de estos puede conocer del amparo, porque su competencia, su especialidad es para conocer de asuntos civiles, para conocer de asuntos familiares, para conocer de asuntos mercantiles, para conocer de asuntos penales,
para conocer de asuntos laborales, administrativos o agrarios. Si no hubiera estos jueces, nadie decidiría, no habría mamá y papá para decidirlo, estarían huérfanos los niños. Necesitan primero un juicio de origen, un juicio natural donde se hable del tema. Mamá, me pegaron con el bat, el otro niño le dice, no, pues es que tú me rayaste el cuaderno, y no habría quien los escuchara. Y ciertamente, tenemos jueces federales. El amparo se puede tramitar mediante un juez de distrito, que es un juez federal, pero un juez o magistrado federal no necesariamente es un juez que conoce de amparo o un magistrado que conoce de amparo. Puede haber magistrados federales que conocen de materia agraria, por ejemplo. Puede haber magistrados federales que conocen de materia administrativa, donde se dirimen pleitos de juicios de nulidad en contra del SAT, por ejemplo, de la Secretaría de Hacienda, en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es decir, cada tribunal tiene cierta competencia y atribuciones que les permiten el poder dirimir una controversia determinada, de determinada materia, de determinado tema. Pero los jueces federales, que no necesariamente conocen del amparo, pueden conocer de materia penal. Hay que recordar que existen jueces de procesos penales federales. Es un juez de procesos o jueces de control y oralidad penal federales que conocen del proceso penal, pero no del amparo penal. Bien importante saber la diferencia, porque hay juez de distrito de amparo en materia penal y juez de distrito de procesos penales federales. También en los juzgados federales pueden conocer de la materia mercantil y pueden conocer de la materia civil federal. Existen ciertos códigos que rigen a nivel nacional y que dan la competencia de que lo conozca la federación o los estados. Eso implica que tú puedes promover que se te pague ese cheque que fue votado en los juzgados del estado, los juzgados mercantiles especializados o en un juzgado federal, con un juez de distrito o con un juez oral mercantil especializado también federal. Eso hace que retome yo la frase de que los jueces federales no necesariamente conocen todos del amparo, pero únicamente un juez federal puede conocer del amparo. ¿De qué amparo? Del amparo indirecto. Eso es importante. ¿Qué sucede en los juzgados federales cuando existe una apelación? En la federación no hay Supremo Tribunal de Justicia de la Federación. Hay Suprema Corte, pero es muy diferente. Conocen nada más de asuntos de constitucionalidad, pero eran tantos los asuntos que llegaban de constitucionalidad que los bisabuelos dijeron, en nuestro ejemplo de casa, nos estamos volviendo locos con tantos temas. Hay que recordar que bisabuelos tenemos todavía el doble de abuelos.
Se estaban volviendo locos con tanto nieto, con tanta queja, como quejosos, en tema de constitucionalidad, que derivaron esa facultad, se la dejaron a los abuelitos. Para que, oye, cuando tú veas un tema de legalidad, constitucionalidad, conócelo tú, no me los mandes todos, porque si no aquí nos vamos a volver locos. Y eso hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación con los tribunales colegiados. Les dice a los tribunales colegiados, échenme la mano, porque yo Suprema Corte no puedo con todos los asuntos a nivel nacional. Entonces, si no hay Supremo Tribunal de Justicia Federal, ¿a dónde se van a apelar? Aquí en los juzgados federales, la mamá, en nuestro ejemplo de casa, pues será el juez penal, el juez mercantil, el juez civil federal, que estos dos de aquí, pues se reducen a ser juez de distrito en materia civil, administrativa y del trabajo. ¿Y papá? ¿Quién es? Papá es un tribunal unitario. Este Tribunal Unitario Federal es el que va a hacer las veces de papá y va a conocer de las apelaciones de los asuntos federales, penales, mercantiles, civil federal. Los tribunales colegiados conocen entonces por esa facultad que les otorga la Suprema Corte de juicios de amparo directo. Cuando hablamos de amparo, desde luego hay otros temas como cuestiones de competencia, etcétera, pero no nos vamos a meter ahí. Amparos en revisión, recursos de queja, pero no nos vamos a meter ahí. Sabemos que existe el amparo directo, tribunales colegiados de circuito, amparo indirecto, juez de distrito, jueces de distrito en materia civil, administrativa y de trabajo que conocen mercantil o civil federal, que se va transformando poco a poco a jueces federales en materia oral mercantil, que conocen únicamente mercantil, se va especializando, y jueces de procesos penales federales, de control y oralidad federal. Si existe un juicio civil, por ejemplo, mercantil, agrario, laboral, el actor de ese juicio natural siempre va a ser la parte quejosa y el demandado de ese juicio natural siempre va a ser la parte tercera interesada. No necesariamente. No necesariamente. Al igual que como acontece con los incidentes, recordamos que un incidente puede promoverlo, puede accionar la facultad jurisdiccional, la parte actora en el juicio natural o la parte demandada en el juicio natural e incluso algún tercero ajeno a la controversia, tercero extraño a la controversia. Y existe aquí dos conceptos que ya si ustedes quieren ahondar, se dan terceros extraños por equiparación o stricto sensu. Estos sujetos no tienen nada que ver con la controversia y pueden llegar a promover el amparo. Esto quiere decir que en nuestro ejemplo anterior nosotros habíamos tenido que el hijo 2 era el que se iba, a quien se le impuso el castigo, a apelar a la buena voluntad de su papá para que le quitaran ese castigo, de encerrarlo en su cuarto, y el papá no lo hizo, confirmó. El hijo 2, recordamos que nuestro ejemplo era el demandado. Esto quiere decir que quien se fue con los abuelitos fue el hijo 2, es decir,
el demandado. Esto lo hace la parte quejosa en aquel juicio de amparo, porque es el que se queja de que papá y mamá le pusieron un castigo sin que estuviera reglamentado en la casa. Por su parte, el hijo 1, quien era el actor, quien era en el juicio natural, el agraviado, por decirlo de otra forma, se convirtiera en el juicio de amparo en el tercero interesado. En este ejemplo, entonces, queda claro que un quejoso puede ser el demandado y que un actor puede ser el tercero interesado. E insistimos, ¿interesado en qué? En que los abuelitos no le concedan el amparo. Es decir, en que el tribunal colegiado no le conceda el amparo a esta parte quejosa. Un amparo también debe de quedar claro que no necesita de un juicio natural, es decir, de ese juicio de actor demandado en materia mercantil, en materia laboral, en materia agraria, en materia civil. No es necesario, porque en el juicio de amparo finalmente nos estamos quejando de un acto de autoridad y vimos que estos pueden ser de cualquiera de los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Esto quiere decir que, como en el caso del torito, cuando ustedes se someten a esta prueba de alcoholemia, saliendo por encima del máximo permitido de alcohol, lo que acontece será que si ustedes instan al amparo, el cual es un juicio en sí mismo, no se trata de una instancia. Para el caso de los juicios naturales es primera instancia, primera instancia mamá, segunda instancia papá. Hasta ahí se acaban las instancias. El juicio de amparo es un juicio y no una instancia. Tiene su propio origen, tiene su propia génesis. En el caso administrativo, entonces, nacería este juicio de amparo a partir de que usted, quien argumenta que le han violentado la Constitución en lo que vea sus derechos humanos, llámese el de libre tránsito, llámese el de la presunción de inocencia, etcétera, 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 se estará quejando de ese acto de autoridad que usted dice que es violatorio de sus derechos humanos ante un juez de distrito en este caso. ¿A quién le interesa que usted no le concedan el amparo? Pues realmente aquí no tendríamos un tercero interesado. Su problema está entre usted, parte quejosa, y la autoridad como parte demandada. Recordemos que en el amparo la autoridad responsable será la parte demandada en el juicio de amparo, que es un juicio distinto al juicio natural si queremos verlo desde el punto de vista jurisdiccional. Entonces, con eso tenemos ya integradas las partes. Desde luego que existe otra parte en el juicio de amparo, que es el Ministerio Público, pero ese lo vamos a dejar de lado para su estudio, aquel que desee ahondar más en temas de derecho procesal. Por el momento nos basta saber y que quede claro
que un juicio de amparo es un juicio en sí mismo y no depende de que se haya efectuado otro juicio. Que en un juicio de amparo, las partes actora y demandada que vienen de un juicio natural, no necesariamente es actor quejoso, tercero interesado demandado, sino que puede ser al revés o incluso ser el quejoso un tercero extraño a la controversia. Y que en el amparo la autoridad responsable a quien se le demanda y de quien nos estamos quejando ante un juez de distrito o un tribunal colegiado de circuito será el poder legislativo, el poder ejecutivo o el poder judicial. Vamos a entrar al semanario judicial de la Federación. Ya habíamos hablado acerca de este sitio en donde semanalmente se van dando publicidad a los criterios que han tenido los abuelos y los bisabuelos. También la nueva ley de amparo faculta para que los mismos padres puedan subir criterios. Sin embargo, no es muy usual que esto se realice. Traduciéndolo al ámbito jurídico, vamos a ver este semanario judicial de la Federación, donde semana con semana, de manera sistemática, se están dando publicidad a los criterios que han surgido de las sentencias emitidas por los tribunales colegiados y por la Suprema Corte de la Nación, sin olvidar que ya la nueva ley de amparo faculta a los jueces de distrito para que también puedan emitir criterios y publicarlos en este semanario judicial de la Federación. Vea usted que tenemos que entrar entonces a la primera página que nos aparece en el navegador, en el buscador de Google, y damos clic en sistematización de tesis y ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación desde 1917 a la fecha. Nos encontramos con esta pantalla en la que vamos a ver varias opciones. Dentro de estas, llama la atención que podamos buscar por rubro, por texto, por precedentes y localización. Le vamos a llamar al rubro el título que tiene la tesis. Este breve resumen del tema de la sentencia, del tema que abordó la sentencia y que es de interés nacional o regional por parte de ese circuito en particular. A circuito le vamos a llamar básicamente a los estados de la República. En términos llanos, el texto será el contenido de este breve resumen, breve síntesis del tema que la sentencia abordó y que es de interés también para la región o a nivel nacional. En el caso de los precedentes, podemos investigar también cuáles son los juicios de amparo, las partes, entre otros, si quisiéramos buscar también en esos datos. Y la localización, pues esto tiene que ver con en dónde se llega a encontrar esta tesis y las tesis jurisprudenciales y aisladas, tesis jurisprudenciales o solo tesis aisladas, en donde vamos a encontrar que las tesis de jurisprudencia pues van a darse por reiteración o por contradicción de tesis. Las tesis por reiteración serán aquellas en las cuales se han emitido 5 sentencias que no necesariamente tienen que ser seguida una de otra, sino 5 sentencias que van en el mismo sentido. O bien una contradicción de tesis en donde una tesis que nació originariamente de una sola sentencia es abordada por parte de estos magistrados y los magistrados que abordan esta tesis aislada, esta sentencia única que hubo de algún tema de relevancia regional o nacional, no les convence a los magistrados y se apartan de ese criterio y en su lugar emiten otro criterio que contradice al criterio inicial. En ese caso, para resolver la contradicción de tesis,
estará facultado el circuito, los tribunales colegiados del circuito que corresponda a esta controversia, si se da entre tribunales del mismo circuito o en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cada una de sus salas, o en el Tribunal Pleno, si es de interés común. Entonces, las tesis aisladas serán una sentencia aislada en relación a un tema relevante. Las tesis de jurisprudencia, 5 sentencias continuas que integran jurisprudencia por reiteración, o una contradicción de tesis de 2 criterios encontrados y que únicamente va a subsistir, a sobrevivir uno solo de los criterios. Acompáñenme a ver entonces abajo de ello las épocas. Cada una de estas épocas se define por alguna circunstancia en particular que no vamos a abordar porque ya sale del alcance de la introducción de este curso en relación a la parte procesal encausado a la pericial. Lo que les puedo decir es que se puede buscar en cada una de estas épocas, que tiene sus años en particular. Ahorita nos encontramos en la 10ª época y podemos hacer la búsqueda por los plenos, por la primera sala, es decir, los plenos de cada época, a eso me refiero, por la primera sala de cada época, por la segunda sala en cada época, por la tercera sala en cada época, por la cuarta sala y por salas auxiliares. Si ustedes se fijan, hasta la 8ª sala teníamos cuarta sala y salas auxiliares. Actualmente únicamente contamos con 2 salas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y un pleno, un tribunal pleno. Tenemos también, a partir de la 10ª época, los plenos de circuito, gracias a la nueva ley de amparo que pues facultó a los plenos para poder conocer de contradicciones en su circuito, y tribunales colegiados de circuito. De pleno, primera sala, segunda sala, tercera sala, cuarta sala y sala auxiliar, estamos nosotros hablando de los bisabuelos, en nuestro ejemplo de la familia. En los plenos de circuito estaríamos hablando pues de todos los abuelos, los 4 abuelos que se van a sesionar en relación a un asunto de este menor, y tenemos el tribunal colegiado de circuito que digamos que haría las veces de nada más 3 abuelos únicamente. Nosotros aquí podemos buscar entonces las sentencias que han emitido estos abuelos y bisabuelos en relación a un asunto de trascendencia regional o nacional, y podemos hacerlo de cualquier cosa. Si ustedes tienen un problema que consideran es de derecho y es para abordarlo legalmente, pues aquí pueden buscar si ese problema ya se le ha dado solución en otra persona. Muy bien, vamos a buscar todo lo relacionado con parricidio. Vamos a buscar las tesis jurisprudenciales. Vamos a hacerlo en el rubro, nada más en el título de la tesis. Vamos a buscar solamente en la 10ª época y vamos a buscar nada más en relación a lo que ha dicho las salas de la Suprema Corte o el Tribunal Pleno de la Corte. Vamos a ver si existe algo relacionado con eso, pero no nos vamos a desanimar en caso de que no exista nada relacionado con nuestra búsqueda. No, si no obtenemos ningún resultado, entonces hacemos la búsqueda y la hacemos lo más extensa posible. Tesis jurisprudenciales y aisladas, rubro, texto, precedentes y datos de localización, todo. En los datos de localización, pues tenemos el tribunal colegiado, la época, el registro digital, entre otros datos, pero son meramente de localización de la tesis. Pero si nosotros observamos ampliando ya la búsqueda, encontramos que sí, en efecto, ya ha habido sentencias de parricidio, y además observamos también que hay una contradicción de tesis. Esta contradicción de tesis que viene de la primera sala, nada más que de la 9ª época. Como nosotros buscamos únicamente en la 10ª época, no vimos esta contradicción de tesis. Hay varias que se ven muy interesantes.
Veamos alguna de estas. Hay una en la legislación del estado de Jalisco, vamos a verla. Resulta que un tribunal colegiado de circuito, como ustedes lo están observando en su pantalla en la parte superior izquierda, que abajo podemos ver cuál fue, segundo tribunal colegiado en materia penal del tercer circuito que corresponde a Jalisco, en un amparo directo número 371 del 2010, del 20 de enero del 2011, hace 9 años, por mayoría de votos. Esto quiere decir que no fue por unanimidad, lo cual implica que nada más 2 de los 3 abuelitos o 2 de los 3 magistrados, en el ejemplo ya jurisdiccional, fueron los que votaron a favor, y existe un disidente, una persona, un magistrado que no quiso votar a favor del proyecto y tuvo un seguramente voto particular. El disidente fue el magistrado José Alfredo Gutiérrez Barba, y tenemos como magistrado ponente a José Luis González, secretario Enrique Espinosa Madrigal. El secretario no necesariamente tiene que ser el secretario proyectista, hay un secretario que está en la sesión a la fe pública. Hay que recordar que el juez, el magistrado, no tiene fe pública porque no puede darse fe de sí mismo. Acuérdense que la fe pública va a ser respecto de hechos, actos, etcétera, pero no de él mismo. Un notario no puede darse fe de sí mismo, así como un juzgador no puede darse fe de sí mismo. Necesita a su secretario de acuerdos, que sea el que dé fe, el que diga que se han visto los autos, por eso vistos los autos, que diga que se está dando cuenta, es decir, que se le está platicando al juez en relación a algunos escritos presentados por las partes o algún asunto. Eso lo hace el secretario, y por eso la firma del secretario es importante, porque viene la firma del secretario y la firma, en este caso, de los 3 magistrados de circuito. Y pues bueno, aquí el contenido, vamos a ver algo relacionado con esta sentencia, con esta síntesis ya de la tesis. Dice: como se advierte, para la materialización del delito de parricidio, en tratándose de concubina o concubinario, se requieren varios supuestos normativos, entre ellos que vivan como si fueran cónyuges, una temporalidad de 5 años si no hubiesen procreado hijos, o de 3 si los hubiere, que se hubieran establecido en un domicilio, y que no se den separaciones físicas por un tiempo mayor a 6 meses. De otra manera, no se va a actualizar el tipo penal de parricidio. Vean ustedes que en la parte superior tenemos estos datos de localización de esta tesis, que en este caso es aislada, es decir, que corresponde a una sola ejecutoria, corresponde a una sola sentencia. No ha habido 5 sentencias en el mismo sentido, por tanto, no es de observancia obligatoria para los tribunales inferiores, como el juez de distrito y los juzgados de procesos penales federales, o en su caso, aquí, en los juzgados de control y oralidad penal del estado de Jalisco. Vamos a ver también en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que está publicado en el tomo 33 del mes de abril del 2011, y corresponde a la 9ª época, a la época pasada de la Corte, en su página 1353 de ese semanario judicial. ¿De cuál semanario? Del semanario del tomo 33. Nos vamos al tomo 33 de esa época. Existe también una parte resumida, sintética de esta tesis 3, en este caso vemos un 3, un número 2, una P, un 261 y un P. Esto nos dice si fue un tribunal colegiado de circuito, si fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos puede dar incluso la época, si es una tesis aislada o si es jurisprudencia. Entonces es importante, pero no vamos a abordarlo ya en esta clase, ya escaparía los alcances de esta clase, pero sí quiero decirles que pues ahí se puede traducir de qué se trata esa tesis, donde se puede localizar también. El registro digital, en este caso es
el 162.330, este registro digital. Pues bueno, si ustedes lo copian, por ejemplo, y nos regresamos, nos vamos hacia atrás en donde está la consulta, vamos a hacer una nueva consulta y en esta nueva consulta pegamos este registro digital y lo buscamos en la localización. Localizamos inmediatamente la misma tesis aislada, como lo vemos ya en sus pantallas. Entonces, basta que tengamos el dato del registro digital y el dato ya sintético de esta tesis para que se pueda localizar de manera indubitable. Hay algunos escritos que se ven que tienen absolutamente todos los precedentes, como se observan en la parte inferior, es decir, el amparo al cual corresponde, que esto se vuelve más engorroso cuando, por ejemplo, se trata de contradicciones de tesis. Es más, vamos a ver otro tema, vamos a ver Facebook nuevamente. Evidentemente, pues esto casi podríamos asegurar que está de la 9ª época para acá, difícilmente lo vamos a encontrar en la 5ª época. Pero vamos a ver todo lo relacionado, podemos utilizar también asterisco, por ejemplo, para Facebook. Los asteriscos pues, quieren decir, por ejemplo, podemos poner peri para que nos busque la palabra pericial, perito, perita, peritaje, etcétera, ¿no? Es nuestro comodín, o si no, la palabra exacta entre comillas, es decir, aplican todos los operadores de buscadores a los cuales ustedes están acostumbrados, no hay nada nuevo detrás de esto. En este caso, vemos aquí una tesis, una sentencia de la 10ª época, en la cual abordamos que no constituye una prueba ilícita la obtención de la impresión fotográfica del perfil del imputado en una red social como Facebook, en cuyas políticas de privacidad se establece que aquella fotografía es pública. Legislación para el extinto Distrito Federal. Esto quiere decir entonces que si ustedes tienen una fotografía pública en su perfil de esta red social, pues va a ser muy sencillo que cualquiera pueda bajarla e incluso ofrecerla como medio de prueba porque es pública, por esa razón nada más. El 5º Tribunal Colegiado en materia penal del primer circuito, es decir, el que solía ser el Distrito Federal, pues ahora es quien emite este criterio aislado porque solamente hay una sentencia. Por tanto, no es de observancia obligatoria. Puede ser que otro tribunal colegiado diga que sí es una prueba ilícita. Puede suceder. Otro caso podríamos tener, por ejemplo, SIDA. Habíamos platicado de ese tema acerca del VIH, del SIDA. Tenemos aquí una sentencia también, una tesis aislada en materia civil del 8º Tribunal Colegiado del primer circuito, evidentemente civil. Dice que la prescripción para ejercitar la acción de indemnización por contagio del virus de inmunodeficiencia humana, VIH, HIV o SIDA, en cuanto al daño moral, ante la imposibilidad material y legal para determinar la fecha exacta en que se produce el contagio del virus de inmunodeficiencia humana, esto es, aquella en la que se ocasiona el daño a que se refiere el artículo 1934 del Código Civil, debe estarse a aquella en la que el demandante tenga conocimiento de que se le causó esa afectación, lo que servirá de base para determinar a partir de qué momento comienza a correr el término para la prescripción de la acción de la indemnización del daño moral por contagio prevista en el artículo 1916 del mismo ordenamiento legal invocado. Ahora que está de moda también el tema del daño material, pues existen muchas sentencias que pueden abordar este tema y vamos buscándolas de una forma todavía más
localizada. Quitamos que busquen texto, que únicamente nos busquen el título en el rubro. Y pues tenemos aquí varias ya. Por ejemplo, la primera, podemos leer responsabilidad civil subjetiva extracontractual por acciones médicas. Si quien la reclama forma parte de un grupo vulnerable, para probar el nexo causal entre la actuación y el daño moral o material, debe aplicarse la técnica probatoria denominada oportunidad perdida. Ya es una cuestión de derecho, responsabilidad civil por daños a terceros, la indemnización a un tercero por daño material derivado de un siniestro, bla, 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 bla. Vamos a ver. Alguna que sea interesante. Alguna que sea interesante para ustedes. Reparación del daño material. Tenemos aquí una del estado de Jalisco. El daño moral causado a la víctima será determinado de conformidad a lo que establezca sobre el particular el Código Civil. Comprende la indemnización del daño material y moral causados, así como el perjuicio ocasionado. Pues bueno, aquí encuentran también muchos temas relacionados con daño material, con daño moral, etcétera. Si alguien, sin su permiso de ustedes, publicara o llegara a publicar alguna fotografía en alguna red social, un video en alguna red social, pues ustedes están facultados para poder demandar ese daño material y, de ser el caso y de haberse causado, un daño moral también. Así que podrían hacer un excelente negocio de alguien que les esté publicando sin su permiso y autorización una fotografía o un video, dejándolo casi sin patrimonio, dependiendo de la gravedad de la situación. Entonces, pues bueno, ahí está también, ahora que está de moda el tema de la ley Olimpia, y pues no es algo nuevo, es algo donde se está haciendo conciencia, y mientras más gente comience a demandar a otros, comience a denunciarlos también penalmente, pues es que vamos a adquirir más conciencia en cuanto a lo que compartimos en las redes. Terminamos la sesión. Navarro Periciales.